Estudiantes de Reddit, ¿cuáles son las preguntas más tontas que jamás hayan escuchado en clase? En una clase de sociología en mi primer año, un organizador sindical fue un orador invitado. Pasó toda la hora y media explicando apasionadamente cómo había dedicado su vida a ayudar a los trabajadores empobrecidos a organizarse. Después de su conferencia, un tipo en la primera fila preguntó si: ¿pero, no crees que al final los sindicatos son más problemas de lo que valen? El orador miró al chico en silencio durante unos 10 segundos y respondió: no lo creo. ¿La evaluación es ilegal o simplemente está mal vista? Los profesores dejaron de hablar durante unos buenos 30 segundos. Cuando era estudiante de segundo año de secundaria, un compañero de clase señaló el mapa de los Estados Unidos cerca del frente de la clase y me preguntó cuáles eran esas islas en el recuadro debajo de California. Le devolví la mirada con una mirada de incredulidad y respondí: Hawái. Vale la pena señalar que mi escuela secundaria se encuentra en Honolulu. Honolulu, Nebraska. Si tiene un antojo durante el embarazo y no come lo que está deseando, ¿tendrá el bebé una marca de nacimiento con la forma de la comida? Y cuando el maestro, apenas controlando su risa, le dijo que no lo creía. No, es verdad. Mi tía quería uvas y como no las comió, mi prima tiene una marca de nacimiento que parece uvas. Misma chica, si bebes agua al revés, ¿no entrará en tu cerebro? Clase de biología de 10º grado. Una vez le pregunté a un maestro cómo se llamaba la Primera Guerra Mundial antes de la Segunda Guerra Mundial. Toda la clase se asustó en masa por mi estúpida pregunta y respondió con un rotundo: se llamaba la Primera Guerra Mundial. Creo que se llamaba la Gran Guerra, pero escuché a la gente hacer esto una y otra vez. ¿En qué clase dijo que estábamos? Dicho por una chica que se puso de pie dramáticamente en medio de la clase 2 semanas después del curso cuando se dio cuenta de que estaba en un curso de lingüística aplicada y no en uno de historia. Una niña de una de mis clases preguntó una vez, con la cara seria, si había personas sin hogar en la Edad Media. Cuando nuestro profesor respondió que sí, esta chica dijo, no irónicamente: oh, pensé que todos vivían en castillos. Así comenzó el semestre más entretenido que he tenido. ¿Las islas no flotan? Lo peor es que esa persona se convirtió en congresista. Shakespeare escribió Titanic. Un compañero de clase poco brillante hizo la conexión por Leonardo DiCaprio entre Titanic y Romeo y Julieta. No lo presencié, pero mi novio en ese momento sí. Este tipo le preguntó a su profesor de psicología si las personas ciegas pueden emborracharse. En una clase de gobierno de la escuela secundaria, probablemente en el segundo año, estábamos mirando los grandes mapas desplegables del mundo que tienen todas las aulas y hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. 5 chicas en la parte de atrás del salón habían estado hablando entre ellas antes de que una de ellas finalmente le preguntara a nuestra maestra. Nosotras, las damas, nos preguntábamos por qué Japón se molestó en luchar contra los Estados Unidos porque parece que se necesitaría mucho tiempo para cruzar Europa para atacarnos, lo cual no es muy inteligente. Nuestro maestro tenía la mirada más confusa en su rostro cuando respondió: ¿sabes? La Tierra es redonda. ¿Winston Churchill? ¿No es rapero o algo así? Cuando hablábamos en la clase de que 2 especies diferentes al cruzarse no podrían producir descendencia fértil. Así que eso es como los esquimales y los negros. En la escuela secundaria estábamos aprendiendo sobre el braille. Un estudiante levanta la mano y pregunta: espera, ¿los ciegos ven puntos? Él hablaba en serio. Para ser honesto, me he preguntado cosas similares. ¿Cómo saben las personas ciegas dónde buscar en las paredes paneles con braille? Una vez, un hombre preguntó si las bombas atómicas eran reales o un mito. En mi clase de manejo, ¿por qué las motocicletas necesitan faros delanteros? Ni siquiera puedo pensar en por qué esta persona pensó que las motocicletas no necesitarían faros. En una clase de ciencias de la escuela secundaria, una pregunta seria: ¿cómo se evita que la gente del otro lado de la Tierra, ya sabes, se caiga? El silencio más largo e incómodo de todos los tiempos. En una asamblea obligatoria de toda la escuela secundaria donde un astronauta, literalmente había estado en el espacio, dio un discurso de 20 minutos sobre perseguir tus sueños, etc. Responde preguntas al final de su discurso y una niña pregunta: ¿te caerías si caminaras hasta debajo de la luna? Comprenda que en una asamblea de la escuela secundaria en un gimnasio nunca hay un verdadero silencio. Excepto por los 5 segundos después de que ella hizo esa pregunta. Un silencio de muerte. Su respuesta: no te caerás. Clase de historia mundial, al final de una discusión sobre Buda. Está bien, pero, ¿cuándo se convirtió en una estatua? Creo que todo el mundo gimió durante un minuto después de eso. En 5º grado a todos se nos permitió escribir de forma anónima cualquier pregunta de educación sexual que tuviéramos en una caja de zapatos y serían respondidas. La mejor pregunta de todas: ¿qué son esas cosas rosadas en tus senos? Spoiler, eran pezones.
Una chica preguntó por qué tenemos un oleoducto desde Alaska cuando podemos congelar el petróleo, cortarlo en cubos y enviarlo en cajas. También preguntó, si el mundo se volviera demasiado pesado, ¿nos gustaría retroceder en el tiempo? Tenía una página completa de este tipo de mierda escrita en la parte de atrás de uno de mis cuadernos. No estoy seguro de si reír o llorar. Esa segunda pregunta es alucinante. Primero, ¿por qué el ser pesado te haría retroceder en el tiempo? En segundo lugar, implica que cree que la Tierra se está volviendo más pesada. No creo que esté pensando en meteoros o desechos espaciales. En mi clase de estudios legales en 11º año, un chico de mi clase levantó la mano casualmente y preguntó con toda seriedad si alguien se ahoga en el océano. ¿Se puede juzgar al océano por asesinato? No hubo risas durante aproximadamente un minuto. Solo había caras de what the fuck por todas partes. El emperador romano Calígula una vez supuestamente declaró la guerra a Neptuno, dios del océano. Hizo una fila con sus soldados en la playa y les ordenó que atacaran el océano y cortaron las olas y arrojaron lanzas al agua. Posteriormente, recolectaron conchas marinas como botín de guerra. Supongo que eso es lo más cerca posible. Estudiante, así que hay como muchas estrellas en el universo, ¿verdad? ¿Como millones? Maestro, sí. Estudiante, entonces eso significa que el universo es realmente grande. ¿Tan grande como el océano? Clase de astronomía en 11º año. Después de hablar sobre las estrellas durante una semana, una niña grita y dice entonces las estrellas son grandes, ¿verdad? Porque desde aquí se ven pequeñas. Entonces, ¿cómo pueden ser grandes pero verse pequeñas? Todo el mundo la observaba mientras tenían la expresión de un pez muerto. En 7º grado estábamos haciendo una tarea sobre adaptación. Para ilustrar un punto, nuestro profesor de ciencias nos hizo dibujar un halcón y un pato en la pizarra. Una vez hecho eso, esta chica de mi clase levantó la mano y, con toda seriedad, le dijo a nuestra maestra que los patos tienen 4 patas. Más tarde convencimos a esta niña de que los flamencos eran venenosos y que había arañas del tamaño de un automóvil en la Antártida. Me encanta encontrarme con chicas así en las fiestas. Ahora que está erecto, si no alivias la presión moriré. En una clase de física. Entonces, el electromagnetismo podría explicar por qué mi aura es lo suficientemente poderosa como para apagar las luces de la calle cuando paso junto a ellas. En un curso avanzado de biopsicología. Entonces, si muero en el sueño, no muero en la vida real, ¿verdad? Profesor, ¿por qué pensarías eso? Bueno, sucede en Matrix, y, ¿cómo sabes que las personas que mueren mientras duermen no se despertaron antes de tocar el suelo en un sueño? Más tarde en esa conferencia. Profesor, en realidad, es un mito urbano que despertar a un sonámbulo los traumatizará significativamente. El mismo chico se pone de pie. Mentiras. Mi niñera murió al ser despertada mientras caminaba dormida. Y salió furioso de la sala de conferencias. Aprendíamos qué tan reactivo es el potasio puro con el agua en la clase de química de la escuela secundaria. Estudiante, entonces, eso significa que, si quisiera, tirar un plátano a una piscina, explotaría. Maestro, no lo sé, Ted. ¿Por qué no lo intentas? Estudiante de secundaria muerto en la explosión de una piscina, maestro sospechoso detenido para interrogarlo. Bueno, en su defensa, sabía que los plátanos eran ricos en potasio. Espera, entonces, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue el tipo del bigote? Un estudiante de 2º año en la escuela secundaria. Para ser justos, Stalin también tenía bigote, aunque el suyo no era tan famoso. Esto no es realmente una pregunta, pero siento que encaja. En mi conferencia de comunicación el año pasado, nuestro profesor nos pidió que le diéramos ejemplos de simbiosis en la naturaleza. Esto fue durante la parte de la clase sobre las grandes corporaciones de medios y cómo se promocionan entre sí. Este chico que vivía en la habitación de al lado levantó la mano y dijo mosquitos y luciérnagas. Toda la sala de conferencias de aproximadamente 300 personas se rieron de él y el profesor le preguntó cómo estaban conectados esos dos. Dijo que las luciérnagas iluminan el cielo por la noche para que los mosquitos puedan encontrar cosas para picar. El profesor le preguntó dónde había aprendido eso. Dijo sentido común. Pensé que había hecho una pregunta tonta. En la clase de biografía de 10º grado, le pregunté a mi maestra, ¿por qué las cosas, como mis manos, no se cruzan entre sí cuando aplaudo? ¿Por qué los objetos sólidos no se atraviesan entre sí? ¿Qué les impide hacerlo? Mis compañeros me miraban como si tuviera 2 cabezas y mi profesor no tenía idea de cómo responder. Estaba jodidamente avergonzado. No hablé durante el resto de esa clase. No fue hasta que tomé la facultad de física que supe que mi pregunta no era estúpida y, de hecho, mi pregunta tenía una respuesta más profunda de lo que imaginaba. Debieron pensar que estabas drogado. Clase de inglés de 11º grado. Niña a la maestra, ¿qué edad tienen tus hijas? Maestra. 6 y 4.
Chica, oh, ¿tienes gemelos? La profesora estaba estupefacta. Ella era tonta. En la escuela secundaria, espera. ¿Así que a Hitler no le agradaban los judíos? Una niña en una clase de psicología que tomé me preguntó si las personas que dormían realmente podían interactuar entre sí en sueños compartidos a voluntad, como en el episodio de Bob Esponja. No en la escuela, pero sin embargo una pregunta estúpida. Soy un guía de mochileros. La noche antes de que mi grupo se despertara para ver el amanecer a las 5 de la mañana en el Gran Cañón, les estaba recordando a todos que teníamos que irnos a las 4, asegurarnos de que sus cámaras tuvieran baterías y tener sus linternas fácilmente disponibles, para comenzar nuestra caminata hacia el lugar del amanecer. Un chico me preguntó, ¿por qué necesitamos linternas? ¿Está oscuro antes del amanecer? Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.